este concierto-conferencia nos acompaña la señora Prado Pérez de Madrid. Ella tiene un currículum muy extenso, resalto algunas características. Prado es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es titulada en Música por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid en las especialidades de canto y lenguaje musical. Ha realizado estudios de musicología. En la actualidad trabaja como directora, médico del Centro de Día de Mayores de Daimiel y médico de la Residencia Azoer de Daimiel. Ha dirigido varias corales, ha realizado distintas grabaciones, ha colaborado en distintas compañías de teatro con espectáculos, ha sido soprano en el Cuarteto de Música Antigua Floresta, con quien grabó diferentes CDs. Y desde el año 2009 hasta ahora es cantante y autora en Aura Música, con quien ha grabado 4 CDs. Este libro, que ella es la autora, El beso de Dios, y como subtítulo, Las beguinas y la espiritualidad del amado y los cuidados. Realmente, leer este libro, compartir la lectura y la reflexión, nos conmovió. Y comparto lo que dice la Contra. Nos ha dicho que si alguien lo desea habrá libros a la venta. Y la Contra nos sitúa en el contexto. En el siglo XIII, en Europa, un grupo de mujeres deciden liberarse de las ataduras que la sociedad y la Iglesia les imponen. Desean vivir desde la autenticidad, una vida plena basada en una relación de amor con Dios y un compromiso social con los más pobres de la sociedad. Son las beguinas protofeministas, valientes y libres, que hicieron de su vida un canto de amor, uniendo música, palabra, mística y cuidados hacia los demás. Y ella va a empezar con una introducción, que es esta libertad de las beguinas, pero todo su acto, toda su intervención va a ser con la música y la palabra. Por lo tanto, Prado, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar con todas vosotras y vosotros. La verdad es que es una maravilla saber que habéis estado trabajando el libro, que lo habéis estado reflexionando, porque para mí también es un orgullo y una satisfacción pensar que el trabajo que hago, las inquietudes que yo tengo, pues que son compartidas también por muchísima gente. Vamos a empezar este acto y si os parece bien, la estructura, os voy a explicar un poquito la estructura del acto. Leeré un texto, cantaré una canción relacionada con ese texto y luego después, si os parece bien, guardamos un minutito de silencio y ya pasamos a la siguiente beguina. ¿De acuerdo? Pues comenzamos. En el siglo XIII, en Centroeuropa, un grupo de mujeres rompieron las ataduras que la sociedad y la Iglesia les imponían para vivir desde la libertad una vida plena basada en una relación nupcial con Dios, sin intermediarios, y un compromiso social con los últimos de la sociedad. Sintieron sobre su rostro el beso de Dios, ese beso que libera de todas las ataduras que día a día van formando nudos en nuestro interior, enredándonos en una maraña de miedos, angustia, desidia, tristeza, envidias, desesperanza, y las lanzó a un compromiso de amor con los más débiles, frágiles, pobres, enfermos, moribundos y abandonados de la sociedad. No querían casarse para no perder su libertad, tampoco querían profesar como monjas, querían ser libres y desde su libertad entregarse a todo aquel que las necesitara. Casi sin darse cuenta habían creado una nueva forma de vida laical que daba cabida a las aspiraciones de muchas mujeres buscadoras y amantes de Dios. El movimiento empezó a extenderse. Flandes, Francia, Alemania, Holanda, norte de España, llegó hasta Andalucía. Llegaron a ser más de 200.000.
Sus pensamientos y sus escritos tuvieron una gran influencia en la cultura y la sociedad de Europa en el final de la Edad Media. En ellos se inspiraron escritores, místicos y poetas. Nuestros místicos del siglo de oro también se inspiraron en las beguinas. Al principio contaron con el apoyo de la Iglesia. El mismo Papa Gregorio IX editó varias bulas protegiéndolas. Los franciscanos y los dominicos, que entonces acababan de surgir, siempre estuvieron a su lado, incluso en los momentos difíciles cuando llegó la persecución. Pero más tarde empezaron a surgir suspicacias hacia ellas, porque su libertad escapaba el control de la Iglesia y de los hombres. Por ello, el Concilio de Vienne, en 1311, prohibió toda vida beguinal bajo pena de excomunión. Dijeron de ellas que se atrevían a hablar de Dios, conducidas por una cierta locura, la locura que da saberse amada y amante de Dios, que no prometían obediencia a nadie, solo obedecían a Dios, hecho amor, que no renunciaban a sus posesiones. Es cierto, no había varón que dispusiera ni sus bienes, ni superior de orden religiosa, ni nadie las dominaba. Su libertad interior fue el bien más grande que poseyeron. Ella les hizo llegar hacia las cotas más altas de la mística y del servicio a los demás. A la condena de la Iglesia se sumó otra condena más dolorosa, la condena del silencio, del olvido por los siglos. Por eso esta noche van a ir apareciendo por aquí, por este altar de esa iglesia tan preciosa de San Eulalia, para contarnos una a una sus historias, aquello que la historia les negó. Me llamo Jadewis de Amberes. Nací en Amberes a principios del siglo XIII. Sí, no lo digáis, lo sé. Nos separan alrededor de 800 años, pero me he dado cuenta que eso del tiempo es algo relativo. Tiene mucha menos importancia de la que pensamos. Lo importante es la vida, lo que vivimos, lo que sentimos, lo que amamos, lo que deseamos, en lo que creemos. Y eso es algo parecido entre nosotras, porque estamos hechas de la misma masa ayer y hoy. En nuestro interior hay la misma necesidad de infinito, de trascendencia, la misma sed de retornar a nuestro ser original en Dios. Y a eso es a lo que dediqué toda mi vida. Desde pequeña tuve una educación esmerada. Aprendí latín porque sin latín no iba a ningún sitio, igual que vosotros hoy el inglés. Me enseñaron a escribir poemas, a redactar cartas, también liturgia, teología y Biblia. Como veis, era muy completa. Pero a los 10 años tuve mi primera experiencia mística, el primer encuentro con el amor. Yo era una niña, pero es que entonces madurábamos mucho antes. Y desde entonces no he parado de buscarlo y de encontrarlo, porque el amor a veces se esconde y no lo vemos. Es así de caprichoso. Yo creo que se esconde y eso no hay quien me lo quite de la cabeza para aumentar en nosotros el deseo hacia él. Desde ese día no pude parar de pensar en él. Y os confieso una cosa. Siempre he pensado que jamás nadie lo amaba tan profundamente como yo. Y aunque mi entendimiento me diga lo contrario, no puedo admitir que haya una sola persona sobre la tierra que lo ame más que yo. A veces me siento tan llena en su presencia que le confieso en silencio que solo él me basta.
Y para seguirlo más de cerca me hice beguina. Llegué a ser incluso maestra de un grupo de beguinas a las que amé con toda mi alma. Ay, mis niñas, a ellas les dediqué las 31 cartas que he dejado escritas, todas ellas en lenguaje vulgar, para que pudiera entenderlas todo el mundo. En ellas les daba consejos, les enseñaba cómo encontrar, cómo llegar a encontrar y fundirse con el amor, cómo llegar a aquel lugar que desea tanto nuestra alma, cómo recorrer ese camino espiritual que nos conduce hasta él. Les conté mi experiencia. También escribí libros de poemas y otro libro donde describo las visiones que tuve. También les dije que nuestro modelo para llegar a Dios era Cristo y que seguirlo es imitarlo y que imitarlo es tener los mismos sentimientos que Él y que eso también implica seguirlo en el sufrimiento, llorar por los que Él llora. Por eso atendíamos a todo el que nos lo pedía, pobres, lisiados de guerra, enfermos, moribundos, inmigrantes, gentes que venían del campo y buscaban trabajo y alimento en la ciudad. Cuidábamos sus necesidades materiales, pero también las espirituales. Aconsejábamos y hablábamos de Dios a todo el que nos lo pedía. Las beguinas siempre fuimos libres, libres para amar, libres para vivir como soñamos, libres para ser amantes de Dios, fundirnos en Él, libres para atender la fragilidad de los que nos rodeaban. Y os lo digo, solo hay un camino para alcanzar la libertad, esa que nos conduce hacia el amor. Hay que cultivarla. La libertad crece en lo profundo, en ese lugar de nosotros mismos donde solo habita Dios, el amor. En ese lugar donde se halla la raíz de lo que somos. Cuando llego allí, mi boca no puede expresar lo que ve en la profundidad. Y para llegar allí solo hace falta una cosa: silencio. Porque solo en el silencio son claras mis palabras. Necesitamos el silencio como el aire para respirar, como el alimento para subsistir. Necesitamos el silencio para ser. Solo en el silencio nacerá nuestra libertad. Busca en tu interior silencio. Calla la razón. Silencio. No hay palabras, ya silencio. Ya no hay que sentir, silencio. Permanece así sin miedo. Como en un desierto sin miedo. No puedo entender qué misterio. Busco y deseo y mi boca no puede expresar lo que ve en la profundidad. Nada, nada, nada es todo. Feliz quien sabe esperar el día en que amor le dé todo por todo. En tu intimidad silencio. Más allá de ti, silencio.
escuchar su voz sin miedo. No puedo entender qué misterio busco y deseo, y mi boca no puede expresar lo que ve en la profundidad. Nada, nada, nada es todo. Feliz, quién sabe, esperar el día en que amor le dé todo por todo. Me llamo Matilde. Nací en un castillo de los muchos que hay en Alemania, en la diócesis de Magdeburgo. Mi familia era acomodada y desde pequeña me familiaricé con las costumbres cortesanas, con la música, la danza, los ritos, el protocolo, la poesía trovadoresca. Aprendí latín, imprescindible. También a cantar, a tejer y a bordar. Tuve acceso a muchos libros. Desde muy pequeña me dejaron participar en la liturgia. Conocí la vida de los santos y el salterio. Me encantaba estar con las mujeres organizando las fiestas del castillo y todas las actividades culturales, recibiendo a los trovadores. La verdad es que tuve una infancia muy feliz. Mi hermano y yo éramos muy queridos por familiares amigos. Pero un día, cuando tenía 12 años, tuve un encuentro con el amor. Fui saludada copiosamente por los labios del Espíritu Santo. Aquello trastocó tanto mi vida de tal manera que más tarde comprendí que aquel que fue herido una vez por el amor verdadero ya nunca volverá a sanar, a no ser que bese otra vez la boca que dejó su alma herida. Aquello se fue repitiendo todos los días. Dios no paraba de insistir en mi pequeña historia. Poco a poco iba percibiendo que la feliz y acomodada vida del castillo, llena de lujos, no era lo que Dios había soñado para mí. Un día llegué incluso a escuchar en mi interior una voz como un susurro que me decía: tienes que liberar a los cautivos, consolar a los enfermos y no quedarte nada para ti. No quedarme nada para mí, no quedarme nada para mí. Cuando tenía 19 años, lo dejé todo para acercarme a Él. Abandoné el castillo y me fui a Magdeburgo. Magdeburgo era una ciudad muy grande y solo conocía a mi confesor, el dominico Enrique de Hall. Allí me hice beguina y estuve durante 40 años atendiendo enfermos, pobres, moribundos y repartiendo consejo espiritual a todo el que me lo pedía. Y Dios derramaba su dulzura sobre mí al hacerlo.
Aquella época estuvo plagada de experiencias místicas. Un día se las conté a mi confesor porque no podía más y me dijo que las escribiera en un libro. Yo no había escrito nunca un libro, pero bueno, me lancé a la tarea, con miedo porque temía que no me entendieran. Y así surgió el único libro que escribí, La luz resplandeciente de la divinidad. Tardé casi toda la vida en escribirlo, porque cada vez le iba añadiendo más capítulos y cada vez que lo editaba le añadía un capítulo más. Los dominicos me ayudaron mucho en la edición y en la difusión del libro. En él describí esa relación nupcial que tiene Dios con cada uno de nosotros. Utilicé un lenguaje erótico, como el del Cantar de los Cantares, pero es que no podía ser otro. Yo estaba enferma de deseo y amor por él, igual que la novia del Cantar. Era mi amante. Mi corazón ardía para unirse a él, para fundirse en él. Pero mucho antes de que yo sintiera ese deseo, él ya me había deseado. Si por un momento pudierais haceros conscientes del deseo tan grande de Dios por nosotros, por besarnos, por amarnos, por fundirse con cada uno de nosotros, no podríais resistiros a Él. Yo no pude resistirme a Él. Igual que el pez no puede ahogarse en el agua o el pájaro no puede caer en el aire. Yo no puedo resistirme a mi propia naturaleza, que es fundirme en Él, retornar al lugar de donde vengo. Y ahí se forjó mi libertad, en la fragua donde nos fundimos, donde fuimos uno. Y nadie me pudo arrebatar la libertad. Ni siquiera en los últimos días de mi vida, cuando tuve que recluirme en el monasterio de Helfta, porque me perseguían y me calumniaban, querían terminar con mi vida. Ni cuando mis fuerzas fallaron por el paso de los años, ni cuando perdí la vista, ni cuando me sentí encarcelada en la clausura del monasterio, yo que estaba acostumbrada a recorrer las calles de Magdeburgo, ni cuando mi amado se ocultó a mis sentidos. Cuando le preguntaba, dime Señor, ¿dónde estás? Él me respondía, encerrado en estos muros contigo. Mi libertad era Él resucitado y fundido en el interior de mi alma. No puede el pez en el agua ahogarse, no puede el pájaro caer en el aire, no puedo yo resistirme a él. Todo lo dejé para acercarme a él. No hay quien me separe, en él me fundiré. Mi deseo colmará, mi ansiedad sin fondo saciará. Su sobreabundancia me envolverá. Todo lo dejé para acercarme a él.
Cuando dos amantes en secreto se unen, deben separarse sin apenas enterarse. Todo lo dejé para acercarme a él. No hay quien me separe, en él me fundiré. Todo lo dejé para acercarme a él. No hay quien me separe, en él me fundiré. Me llamo Rabia. Rabia quiere decir la cuarta, porque fui la cuarta de mis hermanas. No fui beguina, pero sí amante de Dios como ellas. Por ello estoy aquí. Nací en Basora, en Irak, allá por el siglo VIII. Mi familia era muy pobre, no teníamos nada. Me quedé huérfana muy joven y me vendieron como esclava. Trabajaba durante el día y rezaba por las noches, pero una noche mi amo, al ver cómo rezaba, decía que había visto algo resplandeciente en mi silueta. Yo creo que se asustó y por eso me liberó. Libre ya de toda atadura externa, me fui al desierto. Quería estar sola para poder encontrarme con Dios y amarle sin distracciones. Y así liberarme también de tantas ataduras internas que aprisionaban mi alma. No tenía nada, pero es que no necesitaba nada, solo Dios me bastaba. Y mi único deseo era amarlo con un amor puro, verdadero, amarlo con todas mis fuerzas. Después de una temporada en el desierto, volví a mi ciudad, a Basora, y me quedé allí hasta el final de mis días. Todo el mundo venía a verme de muchas ciudades, decían que era santa y todos me pedían consejo. Yo atendía a todo el que me buscaba. En mi estancia en el desierto comprendí que Dios es quien engendra en nosotros esa libertad que nos sana y nos hace germinar la esperanza en nuestro interior. Gracias a esa liberación florecen todos nuestros desiertos y allí donde no hay vida empieza a surgir. La libertad interior convierte nuestras sequedades, nuestras arideces en un oasis. Dios, a través de la libertad que nos da, hace florecer los desiertos de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro mundo plagado de guerras, violencia, injusticia, desesperación, los desiertos de nuestro planeta maltratado, los desiertos de nuestra indiferencia ante el hermano que viene de lejos buscando pan y paz. Cada uno sabe cuáles son los desiertos que tienen que florecer en su vida. Anhelarte es mi única riqueza, desearte todo mi sustento. Voy vagando esta tierra errante, es por ti, vida de mi vida, tú que haces florecer desiertos. No hay lugar para mí sino tú, luz que sacia el corazón sediento. Mientras viva estaré junto a ti.
sacia el corazón sediento. Mientras viva estaré junto a ti. Es tu amor mi único deseo. Eres tú dueño de mi corazón, mi delicia, todo mi contento. Donde mire encuentro tu amor. Tú que haces florecer desiertos. No hay lugar para mí sino tú. Luz que sacia el corazón sediento. Mientras viva estaré junto a ti. Me llamo Margarita Porret. Nací en la última mitad del siglo XIII en el norte de Francia. Fui beguina. Me llamaban la beguina clériga porque tenía una gran formación teológica. Trabajé como copista en un monasterio cisterciense que había cerca de mi ciudad, en la abadía de Villers. También fui amante de Dios. Todas mis experiencias místicas las plasmé en un libro, El espejo de las almas simples. Y ello me costó la vida. Pero necesitaba comunicar a los demás lo que yo había experimentado. Quería que ellos descubrieran a Dios y gozaran del encuentro con el amor. Era como un mandato interior. No podía guardarme para mí algo tan grande. No se pone una lámpara debajo del celemín. Si miramos en nuestro interior, podemos ver una presencia que nos habita. Si la contemplamos, si contemplamos a Dios, nos transformamos en Él. La contemplación nos transforma. Y no lo digo yo. San Juan, en su primera carta también lo dice. Porque veremos a Dios, seremos semejantes a Él. Y así, el alma libre y transformada en amor, vaciándose de sí, se hace transparente para reflejar y engendrar en ella como un espejo lo divino. Esa transformación es lo que hace al alma libre. Ahí radica nuestra libertad interior. En mi libro solo contaba de una manera pedagógica el camino espiritual para conseguir esa transformación. Pero no lo entendieron. El obispo de mi diócesis prohibió el libro y su difusión bajo pena de excomunión y lo quemó en la hoguera. Yo no le hice caso, es más, le añadí 16 capítulos más. Y seguí buscando más opiniones. Algunos frailes franciscanos y cistercienses, incluso un prestigioso teólogo de la Universidad de París, escribieron juicios elogiosos sobre mi libro. Pero un día me detuvieron, me llevaron de un tribunal a otro, hasta que llegué al Tribunal General de la Inquisición de Francia, en París. Pero yo no hablé. No quise hablar, igual que un gentilhombre no se reta con un villano. No abrí la boca. ¿Para qué? No me iban a entender. El Tribunal de la Inquisición que me juzgó jamás se había encontrado con el amor. Además, el silencio tiene un poder oculto mucho mayor que las palabras. Mi silencio les desconcertaba. Al final, se reunieron 21 teólogos y juristas. No sé si yo merecía tanta atención y me condenaron. Durante 1 año y medio estuve encarcelada por ver si me arrepentía, pero no podía
arrepentirme de ser libre y haberme transformado en amor. Dicen que en mi juicio hubo más razones políticas que teológicas. Las beguinas empezábamos a ser mal vistas por la Iglesia porque éramos libres, no teníamos reglas aprobadas ni nadie que nos controlara. Mi condena compensaría la muerte de los templarios que tanto había enojado al papado. A veces pienso y no sé cómo pude seguir siendo libre en la adversidad y en el conflicto, en los largos días de arresto, en las frías noches de la lúgubre cárcel de París, en los momentos de miedo, en mi camino hacia la hoguera. ¿Cómo pude mantener en alto la bandera de mi libertad a pesar de estar encerrada entre rejas? ¿Cómo pude hacer frente a la presión de todo un aparato político y religioso con la única arma de mi libertad y mi silencio? Pero me dejé hacer por Dios y en amor me transformé. Nadaba en el mar de la alegría, que es el mar de delicias que fluyen y manan de la divinidad. Mi alma era libre, toda yo era alegría. Aunque me quitaran todo, hasta la vida, no me habrían quitado nada. Solo Dios me bastaba. Y no me lo pudieron quitar porque me había transformado en amor. Hablaré, a nadie responderé. Libre soy, nada puedo ya querer. Perdí mi nombre por amarle a él y en amor me transformé. Solo amar, esa fue mi gran verdad. Vivo en él, nada quiero ya tener. Igual que el fuego revistió mi ser, me condujo a comprender. Ay, amor, a otro mundo que me lleva. Siento luz en cada llama que me quema. Aprendí a nadar en ese mar. Alegría abrazó mi soledad. Ahora siento que alegría soy y en su mar navegaré. Ay, amor, a otro mundo que me lleva. Siento luz en cada llama que me quema. Ay, amor, a otro mundo que me lleva. Siento luz en cada llama que me quema.
Represento a un grupo anónimo de mujeres sufíes. No tenemos nombre conocido, pero amamos a Dios con toda nuestra alma. Por eso han llegado hasta vosotros nuestros poemas. Al igual que vosotros, hemos cultivado nuestra libertad en la profundidad a través del silencio para que nazca, como Jadewis de Amberes. La hemos forjado en la fusión del amado como Matilde de Magdeburgo. La libertad ha hecho florecer los desiertos de nuestra vida junto a Rabia la Dagüilla. Hemos sido libres en la adversidad a pesar de las presiones porque nos hemos transformado en el amor, como Margarita Poret. Y ahora sabemos que la libertad tiene un fruto, que es la alegría, esa alegría profunda que nadie nos la puede quitar. Por eso nuestros poemas hablamos de fiesta, de alegría, del vino de amor que nos ha embriagado y nos hace cantar, porque nuestro amado ha roto el velo que nos separaba y ha enjugado para siempre las lágrimas de nuestros ojos. Su voz sentí dentro del corazón, como un susurro murmuró en mi interior. Enamorada, arrójate a su calor, vuélvete loca de amor. Bebí su vino, me embriagué con su olor, en su taberna olvidé mi razón. Enamorada, arrójate a su calor, vuélvete loca de amor. Ebria y perpleja de ese vino de amor, maravillada mi garganta cantó. Enamorada, arrójate a su calor, vuélvete loca de amor. Rompí mi velo y su rostro surgió, limpió mis ojos, me rendí a su pasión. Enamorada, arrójate a su calor, vuélvete loca de amor. Tanta belleza degusté con ardor, tanta hermosura en mi ser se guardó. Enamorada, arrójate a su calor, vuélvete loca de amor. Soy Hildegarda. Nací en Alemania, en la ribera del Rin, en 1098. Mi padre fue barón y caballero al servicio del conde de Sponheim. Fue la última de 10 hermanos. Siempre fui de salud débil. Cuando tenía 8 años, mis padres me entregaron como diezmo al monasterio benedictino de San Disibodo. Allí estuve bajo la tutela de Jutta de Sponheim, que era hermana del jefe de mi padre, una mujer santa que me educó y me amó como una hija. Vivíamos en una casita adosada al monasterio. Sé que hoy os puede parecer esto una atrocidad, pero fue lo más maravilloso que me pudo pasar en mi vida. Gracias a la renuncia de mis padres pude acceder a la formación, a la cultura y ser la mujer fuerte, grande y libre y poderosa que fui. La misma que había soñado Dios. Aprendí a leer latín, aunque os confieso que nunca supe escribirlo con soltura. Aprendí gregoriano, a rezar el salterio, a conocer las escrituras y a amar con todas mis fuerzas desde lo más profundo de mi ser aquel que me había amado primero. Así que cuando tenía 14 años decidí entregarme por completo a él. Atravesé la reja de la clausura y profesé como monja en el monasterio benedictino de San Disibodo. Durante esos años, Jutta, que era la abadesa, fue mi maestra espiritual.
Junto a ella compartí oración, mística, vivencias y sobre todo hizo que afloraran en mí todos los dones que tenía ocultos. Me dediqué a estudiar, devoraba los libros que había en la biblioteca, tenía una ansia tremenda por saberlo todo. Y pasaron los años hasta que un día, cuando tenía 38 años, murió Yuta. Mi sensación de orfandad espiritual fue insoportable. Las monjas me eligieron abadesa por unanimidad y yo, con el dolor de la ausencia de Yuta mordiéndome las entrañas, tuve que asumir los destinos de la comunidad. Me abrumaba tanta responsabilidad. Yo era una mujer enfermiza, no sabía si sabría responder a la confianza depositada en mí. Pero algo en mi interior me decía que Dios tenía algo que ver en todo esto. Y desde ese momento me abracé fuertemente a Dios. Sentí su beso sobre mi rostro y rompió las cadenas que me tenían atada al miedo, a la duda, a la incertidumbre, a la rutina. Y con su fuerza emprendí una nueva vida. Fui abadesa, astrónoma, acompañante espiritual, botánica, compositora, consejera de papas y emperadores, escultora, investigadora, médico, mística, música, poeta, viajera, visionaria y amante de Dios. A pesar de la clausura y de la mala salud, realicé muchos viajes porque me llamaban muchos sitios para predicar. A mí me sorprendía porque entonces las mujeres teníamos prohibido hacerlo. Escribí más de 70 libros donde contaba mis experiencias místicas, aunque también escribí libros de botánica, de medicina, de física, de astronomía, tratados de música. Compuse música para la liturgia y para las oraciones de nuestra comunidad. Gracias a la libertad que engendró el beso de Dios en mi boca, pude ensanchar mi visión del camino. Pude ver lo que otros no podían ni siquiera atisbar. Fue esa libertad la que me mantuvo en pie y firme ante la muerte de Yuta, mi maestra y madre espiritual. Fue esa libertad la que me hizo mirar más allá de mi propia herida, cuando mi corazón se sangraba por el abandono de Ricardis, mi hija espiritual y amiga. Fue esa libertad la que me lanzó a independizar el monasterio de las mujeres del de los hombres y el que hizo que no claudicara en ningún momento ante las presiones del abad. Fue la libertad la que me inspiró a escribirle una carta a los obispos de Maguncia cuando nos prohibieron cantar en la liturgia. La libertad hizo que me atreviera a sentenciarles que aquel que priva a Dios de la alabanza en esta tierra a través del canto, será privado también de cantar las alabanzas en el coro de los ángeles en la otra vida. Y es que la música es el único hilo que nos une al paraíso, es el único recuerdo que guardan nuestros genes de nuestra estancia allí antes del pecado de Adán. Por eso, cada vez que cantamos, se produce una encarnación de Dios en la materia, en el sonido, en la voz. Y desde la libertad, vivo con esta visión del camino puesta en aquel que me ha amado primero, que está vivo porque me ha resucitado. Bueno, y ahora soy yo. Tendría que cantar la canción de Visión, pero hay un canto de Hildegarda, que es un Kyrie que me gustaría cantarlo hoy porque recuerdo de alguna manera a todos los muertos de Gaza. Un mes antes de que estallara la guerra, estábamos en Palestina de voluntariado, pintando una escuela para los niños palestinos que pudieran estar allí. Y después estalló la guerra. Y con el exterminio y el genocidio del pueblo, creo que antes de terminar el concierto deberíamos lanzar este Kyrie como una súplica a Dios para que la paz sea posible, para que termine de una vez el genocidio de Gaza y de todos los lugares que están en guerra. El Kyrie lo compuso Hildegarda, es el mismo que compuso ella. Lo voy a cantar a capela porque es una melodía que no tenía armonía. Hildegarda componía la música como una monodia, sin armonía, porque era lo que había en esta época. En esta época es la época del canto gregoriano. Hildegarda
cuando compuso este Kyrie, ella decía que toda la música que componía era inspiración divina. Nosotros en el disco lo hemos armonizado y cuando nos pusimos a armonizarlo nos dimos cuenta que en las entrañas armónicas del Kyrie, que se puede intuir a través de la melodía, había una serie, una sucesión de 7 compases que se repetían periódicamente. Cada 7 compases se volvía a repetir otra vez. Eso en música es algo pues, muy difícil que ocurra. Casi siempre son números pares, sobre todo en música de aquella época. O sea que puede ser que ciertamente hubiera algo de inspiración divina en este Kyrie que quiero cantar hoy y que quiero que todos, sea como esa plegaria de todos al cielo, a Dios, para la paz. Ahora sí vamos a cantar la canción Visión, que es esa visión que tuvo Hildegarda. Esta canción está inspirada en la letra del prólogo del libro de las obras divinas. Es como narra Hildegarda que surge la creación, cómo surge el amor como la fuerza de la creación. Vi arder la luz del sol, vi la luna declinar, vi brotar la vida en todo ser, vi fluir el agua azul, vi el bosque verde hablar, vi tanta belleza en los campos, vi desde el amor con la fuerza de la eterna pasión que traspasa inteligencia y saber, vivifica lo que ves. Es el amor que despierta al universo a vivir, invisible vida, esencia y ardor, sustenta toda raíz. Vi las flores resurgir, vi mi cuerpo respirar, vi el viento alado volar, vi brillante claridad, vi el fuego abrasador, vi sonar palabra perfecta, vi
pasión que traspasa inteligencia y saber, vivifica lo que ves. Es el amor que despierta al universo a vivir, invisible vida, esencia y ardor, sustenta toda raíz.